Gloria a Dios. Devocional, hermenéutica y nada más. Al tiempo señalado, volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitim, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, a fuego, en cautividad y en despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Ni más ni menos, hermanos, que aquí Daniel está hablando del anticristo. Les he mostrado el final de la era de la gracia y el período de la gran tribulación de la que tanto se habla. Les he mostrado el hombre de pecado, que como podemos ver aquí, no es cualquier hombre. Muchos nos los pintan como un gran orador, muy estudiado, dominador de la política. Nos lo presentan como alguien que será presentado por el Vaticano, y no están muy lejos de pensar eso, de estar acertados. El Vaticano lucha actualmente contra los masones porque ambos se disputan. ¿Quién será el que presentará al anticristo? Es una de las cosas que hoy suceden. Pero no es cualquier hombre. Según lo que hemos visto aquí, es un rey, es un gobernante, es un presidente, es alguien que gobierna un país poderoso, un país al que solo le puede hacer frente otro país igual de poderoso. Vemos las guerras aquí en el capítulo 11 de Daniel, sostenidas por este rey, que gana, que pierde, pero que se impone finalmente. Y Daniel está hablando aquí indudablemente del pacto que hará por 7 años el anticristo con Israel. Un pacto que romperá a la mitad de los 7 años. Por eso dice en el versículo 31 de este capítulo 11 de Daniel: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Acordémonos de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, que dijo: cuando veáis la abominación desoladora sentada en el lugar que no debe, el que esté en la azotea no baje a tomar nada. El que esté en su casa, pues suya. El que esté en el campo no entre a la ciudad, porque son días
de grande tribulación como no la ha habido nunca ni la habrá después. Está hablando del anticristo, Daniel. Y resaltan tantas cosas de las que no se hablan cuando se dan estas enseñanzas, cuando se predica sobre esto. Y hay tantas interrogantes y hay tantas opiniones. Y claro, que así tendría que ser. Son cosas de estira y afloja. Unos creen, otros no creen estas cosas entre los mismos cristianos. Pero Daniel habla del hombre de pecado. Ese hombre que se creerá Dios. En 2 de Tesalonicenses, Pablo menciona, o se dirige más bien a la iglesia de Tesalónica, porque estos tenían ciertas inquietudes, que si, ¿cuándo vendrá el Señor? Que si va a venir antes o después de esto, antes y después de aquello. ¿Qué va a pasar con los que murieron antes que nosotros? ¿Van a resucitar? Cuando ocurre el arrebatamiento, ellos van a seguir en sus tumbas. Y en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, Pablo les aclara las cosas. Y en 2 Tesalonicenses vuelven a tocar el tema y Pablo vuelve a responderles. Y les dice en 2 Tesalonicenses 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto tiene que ver con la soberbia de ese rey, de ese hombre malo, porque en el versículo 36 de Daniel 11 dice, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Este hombre se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, contra todo lo que se llame Dios o que se adore. ¿No os acordáis, dice Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, esto ya se hablaba en aquellos entonces del primer siglo. Quizá con la misma pasión que se habla ahora, pero ellos estaban seguros que para ellos ya estaba próxima la venida del Señor. No tenían las señales que nosotros tenemos ahora, que nosotros estamos viendo sus cumplimientos. Inclusive, apenas se estaba formando el canon del Nuevo Testamento. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cristo es quien acabará con el anticristo y libertará al pueblo de Israel cuando descienda al monte de los olivos, habiendo destruido en la batalla de Armagedón a los ejércitos enemigos. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Si ahorita ya hay tanto engañado por los falsos apóstoles, imagínense este rey de esos falsos apóstoles, con cuánto más poder de engaño no arrastrará a la gente en aquel tiempo que vendrá. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean a la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Los que ahorita no creen, pobre de ellos. Pocas esperanzas de salvación habrá en ese tiempo para ellos. Pero siguiendo con Daniel 11, vemos estos detalles, pues será un gobernante de una potencia mundial, económica y militar. Estará en guerra, finalmente él será el que se imponga, hará el pacto santo con Israel. Bueno, no el pacto santo, hará el pacto, un pacto con el pueblo santo, por 7 años. Es el hombre del cual Cristo dijo, si otro viniera en su propio nombre, a ese oiréis. Oirán al anticristo, que no vendrá en el nombre de Cristo. Vendrá en su propio nombre contra Cristo y engañará a los judíos. Y otro detalle importante aquí es que va a haber mucho traidor en Israel. Por eso dice que con lisonja seducirá a los violadores del pacto. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Va a ganarse a muchos. Yo creo que ahorita esa corriente que está en contra de Israel, dentro del mismo Israel, conforman esos traidores. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán espada y fuego en cautividad y despojo. Le va a ir mal a Israel con el anticristo, que va a romper el pacto a la mitad del tiempo y entrará al templo a sentarse como Dios, haciéndose pasar por Dios. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Cuando sean perseguidos los judíos, ayudados por los violadores del pacto santo, aquí sí se refiere al pacto santo, no al pacto entre Israel y el anticristo, a los que guardan la ley, a los judíos celosos de la ley. Quizá entre ellos estén los judíos ortodoxos, tan celosos de la ley de Moisés. Y aún, ayudados por los sabios, aún los sabios también van a caer. Por eso dice el versículo 35 de Daniel 11, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. La fidelidad hasta la muerte va a ser una prueba que van a pasar estos sabios, como han pasado muchos cristianos en nuestro tiempo, que mueren por causa de Cristo, son asesinados por causa de Cristo y mueren confesándolo. Y este rey va a hacer a su voluntad, dice, y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Aquí estamos pues con la referencia de 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Un hombre que probablemente tenga relación con la nacionalidad judía, con la sangre judía, porque dice que honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Es decir, estará renegando del Dios vivo, del Dios verdadero, y honrará con oro y plata a un Dios que no conocieron sus padres, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Es obvio que el materialismo, como lo vemos ahorita, conquistando corazones, un tiempo en el que estamos como Sodoma y Gomorra, como en los días de Lot, la gente comprando, vendiendo, plantando, edificando, tragando, es decir, en la glotonería, y no entienden, y no entenderán hasta que venga ese día. Todo esto se está cumpliendo. Y con ese poderío, con ese Dios que es el materialismo, pues se hará de las fortalezas más inexpugnables. Este gobernante, este rey, este presidente, que colmará de honores a los que lo reconozcan y por precio repartirá la tierra. Estamos en un tiempo
como muchos le llaman profético, en el que se están cumpliendo las profecías. Y cuando veo la guerra de Israel contra el terrorismo y contra el padre del terrorismo, en este momento que es Irán, con sus proxies, Hamas, Hezbollah, Yihad Islámica, ISIS, etcétera. Y hay tantas protestas contra Netanyahu, que por un lado se ve como héroe, pero por otro lado se ve como alguien que está permitiendo que mueran los soldados judíos. Porque teniendo el poder para haber eliminado a Hamas ya, Hamas sigue vivo. Y porque le hace caso en todo a Donald Trump. Entonces este hombre es ambiguo. Por un lado la hace de héroe, pero por el otro lado actúa como traidor. Y para que haya violadores del pacto que se dejarán seducir con lisonjas, tiene que haber un hombre poderoso dentro de Israel en la política, al que siga y al que los lleve a convencer de traicionar el pacto. Hace poco, generales del ejército de Israel fueron descubiertos que tenían tratos con Qatar, traicionando a Israel, y Qatar les pagaba millones de dólares por estar traicionando a Israel. Fue un escándalo dentro de esta misma guerra que está librando Israel. Imagínense, combatiendo contra el terrorismo y al mismo tiempo traicionado por sus generales y por altos dignatarios de la política, recibiendo dinero de Qatar, que junto con Irán mueve el terrorismo internacional. Se están acomodando las cosas para el aparecimiento del anticristo. Porque claro que no podría aparecer el anticristo haciendo un pacto si no hubiera violadores del pacto, convenciendo al pueblo de que les conviene ese pacto de paz que les prometerá este hombre. ¿Qué piensas, hermano? No te olvides de las profecías bíblicas. Y con temor y temblor, mantente fiel a Dios, para que en el momento en que ocurre el arrebatamiento de la iglesia, sea que muramos o sea que vivamos, seamos del Señor. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero en ese momento, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén.